Shalom, Javier. Para una persona como yo, que es pública, yo he estado en la política desde hace muchos años, desde que tenía 16 años. Fui parte de la oposición, vi a nuestro país crecer en términos democráticos, crecer en términos también económicos, en disciplina económica, en empezar a decidir las cosas en favor del futuro y de las próximas generaciones y no de las próximas elecciones. Me tocó formar parte de un congreso que era oposición, me tocó ser parte de la oposición de nuestro país, me tocó ser parte del gobierno de nuestro país, me toca ser parte de la oposición de nuestro país. He visto cómo se ha transformado nuestro México y estoy muy contenta de estar aquí para compartir primero por muchas cosas. Una tiene que ver desde luego con la comunidad judía y les agradezco mucho al presidente de la comunidad Monte Sinaí, de la Alianza Monte Sinaí, Marcos Meta. Alina, muchísimas gracias. Vicepresidenta Alegre Esbeque, que es de Huizoc, y también Shula Salud, no sé si estaba por aquí, que le tocó la vez pasada, y bueno, varios de ustedes ya las he conocido, afortunadamente no es la primera vez en la que estoy por aquí, y por supuesto a mi nena y al grupo Simha, para demostrar que además las cosas que hacemos las mujeres las hacemos con alegría. Déjenme nada más referirme a una pequeña cosa, nada más lo que significa para mí estar aquí ante ustedes. Para mí siempre será un momento especial tener la oportunidad de dirigirme a la comunidad judía de México. Es un motivo de orgullo y de agradecimiento, no solo respecto a esta comunidad de la Monte Sinaí, no solo respecto a Huizoc, sino en general frente a la comunidad judía. Mi madre, mi mamá, siempre me infundió, como a todos mis hermanos, soy la quinta de 7, por eso nos gustaban los macabeos. Soy la quinta de 7 y siempre nos infundió un profundo respeto y hasta devoción al pueblo hebreo, tanto en nuestra calidad de católicos y por supuesto en nuestra condición de mexicanos. Decía que es objeto de orgullo como persona porque el pueblo judío representa una parte sustancial de la historia de la humanidad y es causa de agradecimiento porque la comunidad judía de México, que lleva más de 100 años, ha contribuido decisivamente a la construcción de nuestro país. Por eso estoy muy agradecida, porque son memoria y presente, son historia y futuro. Y precisamente en esta Semana de Independencia, Am Israel, Jaime de Cayam. Desde luego Huizoc representa una parte de esa comunidad que tiene que ver con el servicio. Hace ratito, no sé por qué me entretuvieron tanto aquí, pero yo llegué hace mucho igual que todas ustedes. Pero espero que sea la costumbre y la tradición. No me voy a sentir mal, pero me dijeron, somos un grupo que no le interesa la política. No, son un grupo que hace política, porque la política es generar bien común y hacer bien común. Aparte estamos quienes tenemos una vocación política y decidimos por un partido político y buscamos ser parte de la comunidad. Pero lo que es generar bien común, lo que es transformar a un país a través de esa tarea, es también política y lo están haciendo ustedes desde hace 75 años. Y lo están haciendo en nuestro país en favor, desde luego, de sus hijos, de sus nietos, de las generaciones futuras y de la de todos los mexicanos.
Así que espero que además al final de la plática se den cuenta de la importancia de que participemos en la política y que uno de los grandes temas que ha tenido nuestro país y los países del mundo es cuando las mejores gentes dejan la política y deciden no intervenir en ella. Y en México, muchas de las mujeres en el arte, en la comunicación, yo iba a nombrar a muchísimas, pero ya me dio pena de repente quitar algunas, pero yo, por ejemplo, en política he conocido a Clara Crusimán, he conocido también a Sara Toppelson, que además fue subsecretaria de Estado, conocí a Esther Césarman, que fue diputada local conmigo, a través de la política, pero en términos de literatura, pues a Sabina Berman, a su mamá también, en términos de política también, que ha hecho un gran esfuerzo para el tema de la no discriminación y para que ayudamos de manera incluyente pues, a René Dayan, que siempre es un honor verla y que la presentó Felipe, ¿verdad? Así que con la admiración de los dos, obviamente a Sara Sefcovic, a Marco Glantz, que la presentó Consuelo Sáez Arenas, a los dos, y en el caso de las que están en la parte de comunicación, como Susana Moscatella, María Romilí, o realmente actrices como Susana Alexander, Mira Leori, pues bueno, son muchas las mujeres que han sido muy renombradas. También Fiona me recordaba a la doctora Gabler, es decir, que en términos de salud, de comunicación, de cultura, de historia, ha transformado a nuestro país y les estoy no solo realmente agradecida, sino además las admiro mucho. Déjenme entrar a este tema de las mujeres, porque ustedes lo saben, la enorme fuerza que tenemos las mujeres. Ya que tiene una parte, nos dijo, de lo que es la cultura del pueblo judío, la fuerza de las mujeres, pero la tenemos desde la familia, las universidades, las comunidades, por supuesto la política, y yo quizá daría como 1995 como el punto de inflexión, aunque luego las que damos alguna plática, decimos que la fecha importante es el ejemplo estuvo. Entonces, bueno, yo fui a la conferencia de Beijing y me pareció, bueno, un punto de inflexión. ¿Por qué lo defiendo que sea así? Porque a partir de esa conferencia se generaron muchas políticas públicas. Es decir, si veníamos de un momento del mundo en que ya se había hecho de alguna manera un poquito más frontal la parte feminista de desagravios y de reivindicaciones, y fuimos caminando hasta lograr en 95 una plataforma en Beijing, una plataforma de acción, y muchas de las políticas públicas que conocemos vinieron de ahí, de ese acuerdo. Por supuesto que eventualmente se decían, había radicalidades por un lado y por otro, pero lo que cambia es esa parte de las acciones que van dirigidas a las mujeres y a que haya mayor inclusión y que haya acciones afirmativas. Entonces empezaron a cambiar las políticas públicas. Por ejemplo, ya este siglo, todo lo que tenía que ver con becas se empezaron a dirigir a las niñas. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo en donde decidieron desagregar los datos. Así se llama cuando empezaron a pedir datos, no solo generales, sino de hombres y mujeres. Entonces México, porque fue el ejemplo que voy a dar, se dio cuenta que el promedio de educación de los niños, hombres, era de quinto de primaria, pero de las niñas era de segundo de primaria. Entonces decían, ¿qué está pasando? Y es que las niñas ya las regresaban a su casa, porque su labor era quedarse en su casa y atender a los hombres de la familia.
Y las niñas, una vez que sabían sumar y leer de corridito, las regresaban a su casa, independientemente de si fueran buenas o no estudiantes. Y como las niñas somos reviabusadas, pues claro, aprendíamos rápido y regresábamos. ¿Y qué política pública cambió? Bueno, pues en las becas se empezaron a dirigir a las niñas, porque a los niños no los sacaban de las escuelas. Entonces se empezaron a dirigir la beca hacia las mujeres. Y oportunidades que ahora es prosperan. Empezó a condicionar la entrega, la transferencia directa de dinero si llevabas a tu hija niña, a la escuela. Y si no, no se te daba. Entonces, esas políticas públicas empezaron a cambiar para incluir a las mujeres en la parte educativa. Y fue transformándose, por supuesto, el país, luego veremos. Luego se empezó a cambiar un poco el vocabulario. Yo sí soy de las que digo niños y niñas, hombres y mujeres. Tampoco llego a las exageraciones del pueblo y la puebla. O sea, tampoco digo que toda la Constitución tiene que decir diputados y diputadas. No es necesario. Los primeros en decirnos algo visible son los niños. Yo me acuerdo que le dije una vez a María, que yo venía con el tema. Dije, no se pueden subir los niños. Y se subió. Dije, ¿qué pasó, María? Los niños, no. La niña sí. Yo que sí, cierto. Y ese tipo de cosas las vemos las mamás cuando nos damos cuenta que no distinguimos y lo distinguen los niños. Sobre todo en un idioma como el español, que sí distingue. Entonces es un vocabulario muy grande, entonces había que ponerlas visibles. Y eso es bien importante hacerlo, porque yo creo que también para la inclusión es importante nombrar al grupo, a las personas que necesitamos incluir. Entonces había que hacerlo visible y se cambiaron muchas cosas. También se cambiaron los ordenamientos jurídicos, las leyes para combatir la violencia, era algo que no hubiera existido a principios de los 90 o los 80, jamás se le hubiera ocurrido a nadie. Y empezaron a cambiar todo este tipo de leyes que tenían que ver con las mujeres. Y se reformaron los códigos civiles. Códigos civiles que decían que si una mujer quería salir a trabajar fuera de su casa, tenía que demostrar que su marido no la mantenía. Si era pero bueno, pero tenía que demostrarla, ¿no? Entonces, ese tipo estaba en la ley, eso lo hacían en los 80. Y se empezó a cambiar todas las estructuras. La verdad es que muchas de las de aquí nos hicieron escribir en caligrafía mamá, mamá sana, papá. Y los anuncios también, veíamos anuncios donde la señora veía sociales y los hombres las finanzas. Como si las mujeres no fueran buenas con las finanzas. Y los hombres, la verdad es que los sociales les encantan. Pero estaban divididos. Entonces, ese tipo de cosas empezaron a señalar, a veces de mala manera, a veces de muy buena manera y a veces con muy buen humor. Y se empezaron a caer en la cuenta. Y, por supuesto, las estructuras también empezaron a cambiar. Por ejemplo, es 2016 y se cumplen los 30 años de los acuerdos de San Andrés Navajas. Y en esos acuerdos por primera vez aparece el tema de las mujeres, tanto en las organizaciones sociales, en las comunidades indígenas, en los partidos políticos empieza a aparecer un capítulo sobre las mujeres. También había un capítulo de las mujeres, siempre lo hubo, pero era así como la mujer, el deporte y el equilibrio. Entonces eran como 3 partiditos y alguna cosa. Pero después se volvió un tema de política pública y de reforzamiento y de fortalecimiento a las mujeres y de inclusión, y por supuesto la participación empezó a cambiar. Y empezó a cambiar gracias a muchas de las que están aquí, cuyas hijas y nietas están estudiando lo que a ustedes les hubiera encantado estudiar. Y están trabajando como a ustedes les hubiera encantado trabajar. Pero cada vez que las vean salir a trabajar, y cada vez que las vean entregar un título, sépanlo bien, fue gracias a ustedes. Y porque estamos arriba de la generación.
informe. A mí me gusta mostrar esto porque hay un estudio que hizo Davos, el Foro Económico de Davos, en donde estudia cómo va cerrando la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres cada país. Y este es el que corresponde a México. Está hecho desde el 2000, no porque yo lo haya podido y quiera hablar bien del panel, no, es porque está hecho desde el 2000, lo siento. Y entonces, ahí va, pero este es un esfuerzo de país. Y estamos cerrando las brechas. Y si ustedes ven, pues como quieres una línea hacia arriba. Claro, viene una crisis, etcétera, pero va hacia arriba. Y a mí no soy de las que me gusta hablar mal de México, tampoco me gusta la frivolidad y decir que nada más por el mal humor, no, sí creo que tenemos cosas para estar enojados, pero es importante que veamos también los esfuerzos como país que hemos hecho. Y uno de ellos, sin duda, es el cierre de brechas entre hombres y mujeres, y eso nos ha costado a todos. Ha habido un esfuerzo de todos los partidos políticos, un esfuerzo enorme de la sociedad, de las universidades, y bueno, pues ahí está, que no va tan mal en general. Esta sí tiene algunos detallitos. No se ve mucho, pero las de atrás alcanzan a ver. Ok, total, son los números grandes, no se preocupen. En la participación de oportunidades económicas, sí estamos en el lugar 120 de como 138 países. ¿Por qué? Voy a dar algunas razones. Una es la parte cultural. Los dueños de empresas grandotas, medianas, pequeñas y chiquititas suelen heredársela a los hombres. No importa que la vida sea ella, pero suelen heredársela a los hombres. Incluso a los yernos. Entonces, a la hora de la cuenta, pues salimos muy mal parados. Eso en niveles un poco más altos. En otros se repite el patrón. Y entonces también no se les deja a ellos, porque suponen que alguien se va a encargar de ellas. Pésima suposición, pero bueno, ya sabemos nosotros, ya nos pusimos a salir a trabajar fuera de la casa. Pero no hay. Elena decía, no les dan crédito. Sí, es mucho más difícil para una mujer ir al banco y conseguir un crédito. Porque la forma es muy rara. Demuéstrame sus ingresos mensuales. Y entonces uno dice, bueno, pues si la que trabaja fuera de su casa, pero sobre todo la que hace banquetes, la que da clases, la que es enfermera, ¿cómo se lo demuestro? Porque ellos quieren que manden a la empresa, manden exactamente los recibos del salario. Las mujeres trabajamos en una parte informal, recibimos de ahí dinero, y nos cuesta mucho trabajo conseguir un crédito, muchísimo trabajo, en todos los sectores. Luego, y además, como todo suele suceder, la discriminación corre en contra de todos, porque si alguien sabe pagar bien, somos las mujeres. De verdad, todos los servicios financieros, pregunten las carteras vencidas, son del punto 1, del punto 2, es increíble. Sí, los créditos se van pagando, y por eso hay gente que ha hecho de su negocio, ha hecho negocios del préstamo pequeño a la palabra, porque lo recuperan. Y bueno, estamos mal en participación en oportunidades económicas. También, debo decir, desde el gobierno, conozco bien el gobierno, también me parece que hay políticas públicas hacia las mujeres dirigidas más a la asistencia. Y ustedes saben que les dedican eso a trabajar más en términos de educación, de taller, de no dar el pescado, sino de enseñar a pescar, y de que esto no se vuelva una cosa asistencial y de poder de uno ayudar, sino realmente de empoderar a través de qué hacer. Y los gobiernos de muy buena fe, y no quiero decir que no es importante, han privilegiado el tema de mujeres en el tema de asistencia. No digo que no se debe, porque bueno, mientras se enseña a pescar, eventualmente es importante el pescar, pero si ahí se queda el gobierno, entonces la política pública se nos queda un poco trunca. Yo creo que parte de este bajón que tenemos tiene que ver con que hay poco apoyo. Las mujeres de pronto las
que su vocación es hacer microempresas. Entonces los préstamos a las mujeres son de 2,000, pero no hay préstamos más grandes. Perdón por la digresión, pero yo siento que creer que las mujeres a fuerzas vamos a ser pequeñas empresarias o empresarias, pues es partir de algo inexacto. Es como cuando me tocaba que todas las cosas para niños se reducían en hacer un concurso de dibujo. Yo decía, bueno, ya llegué yo a mis 40, llego aquí, siguen con los concursos de dibujo, a los cuales yo a partir de segundo de primaria me caí en la cuenta que yo dibujaba pésimo, pues ya no entré a los concursos de dibujo. Entonces siempre entran los mismos, lo cual me da mucho gusto, pero no puede ser la única idea a los niños para participar en el arte. Entonces, igual pasa con las mujeres. De pronto se cree que solo pueden participar en microempresas o pequeñas empresas. Entonces ahí sí hay un tema público, por supuesto familiar, por supuesto de las propias empresas, pero hay un tema público. Más, ya no voy a decir más, si no me alargo mucho, todo el tema de lo difícil que es conseguir trabajo para una mujer. Un ejemplo nada más, llega una mujer joven a pedir trabajo. Y le dice el de recursos humanos, oye, ¿y no te vas a casar? Y le va a decir ella, no, para nada, puede tener invitación de boda en el portafolio, y por supuesto le va a negar. Porque si ella dice, ¿sabe qué? Es que sí, me urge el trabajo porque me voy a casar. Si llega un joven hombre y le dice, me urge el trabajo porque me voy a casar, bajo el mismo supuesto, a él le van a dar el trabajo porque se va a casar, y a ella no porque se va a casar. Entonces, ese tema tiene que ver también con que tenemos menos participación por oportunidades económicas. Si le dan el trabajo a quien necesita el dinero tanto porque él la va a mantener, o no necesita el dinero porque al ratito le va a pedir permiso para irse a cuidar a los hijos. Sí, hasta inventan historias, porque luego te dicen, pero vas a tener hijos. Como yo les digo, ¿y para qué vas a ver? ¿Le van a dar a leer a mi hijo? Pero no, bueno, es para hacer cálculos, y cálculos sobre historias que ya no existen, pero bueno. Entonces, eso nos tiene que atrasar. En el caso de mujeres, en realidad, en el caso de educación, luego lo vemos porque ahí lo que pasa es que se desfasa mucho en los temas de carreras, pero ahí vamos mucho mejor ya. El reto es más democrático de educación, es de calidad para todos, para ellas y para ellos. Entonces, ese es otro. Pero miren, en salud, somos el primer lugar de haber cerrado la brecha. Los accesos a servicios de salud. Tiene que ver con el seguro popular. Tiene que ver con un esfuerzo enorme que han hecho los secretarios de salud con ese programa que benefició mucho a las mujeres. Y bueno, estuvo Julio Frey, por supuesto, y admiro muchísimo, como José Ángel Córdoba, como Salomón Chertoris y Sayona, que realmente lo que influye no es en relación a una candidata o no, en relación a uno, es en relación al país. Y yo sí creo que uno de los temas fundamentales que revisaría la política internacional en general, no solo de México, es las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué me preocupa? El discurso de odio. Porque el discurso de odio ahorita toca a los mexicanos. Ustedes saben de eso. El discurso de odio ahorita toca a los mexicanos. Pero si de mañana hay un atentado, el discurso de odio será para otros. Y el discurso de odio es justamente el ataque intelectual. No de la razón, sino el ataque intelectual, que tiene sus adeptos, que tiene sus aplaudidores, que tiene los que se acobardan y se ponen de ese lado, que tiene los que los justifican y que no generan mejores sociedades. Y yo espero que por ahí se vaya. Más que a quien odia, es en general el discurso del odio no tiene por qué triunfar en ninguna sociedad. En la pequeña, en la mediana, en la grande. Mucho menos en una que tiene
y la vamos a ir siguiendo. Pero es mucho más allá que algo personal de alguien que me conviene, con cualquiera. Con algunos me sentiría muy bien, pero tampoco me asusta lo que. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo esta oportunidad.